Hoy en Comienza Ya, en el Emprendedor de la Semana platicaremos con Invictus, una startup que te va a decir cómo ahorrar luz en tu casa o en la oficina. En la segunda sección, en la de tips jurídicos, Natsi nos va a decir qué deben de tener los términos y condiciones que vas a poner frente a tus clientes. Ya sea si tienes una tintorería, una aplicación del celular o cualquier tipo de negocio, cómo blindarte frente a terceros para cualquier eventualidad. En la tercera sección, Tendencias contra el reloj, mi compadre Donaldo y yo vamos a discutir, como siempre lo hacemos, pero ahora del bootstrapping. Vamos a decirte cuándo es el momento adecuado para emprender el negocio. Y finalmente, en la cuarta sección, platicaremos en Consejos del Empresario con el ingeniero José Maiz. Nos va a platicar, desde luego, de Sultanes de Monterrey, el equipo de béisbol probablemente más famoso de todo el país. Esto comienza ya. Invictus.mx es una aplicación web gratuita que ayuda a todos los hogares mexicanos a entender su gasto de luz y a contratar energía solar sin tener que invertir un solo peso, ahorrándose al menos el 15% el primer mes. Estamos uniendo todos los hogares mexicanos para poder llevar a cabo la revolución solar mexicana, cubriendo de paneles solares los techos mexicanos. Entonces les invitamos a crear su cuenta en invictus.mx para empezar a ahorrar consumiendo energía limpia y construyendo un mundo más limpio para nuestros hijos. Pues ahora conocemos ya un poco sobre Yanis y Invictus, la plataforma móvil con herramientas gratuitas, que es muy importante para reducir el consumo eléctrico para el hogar mexicano. Yanis, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Platícanos, por favor, ¿cómo llegaste a esta plataforma y cómo lo desarrollaste en un modelo de negocio? Pues es una larga historia, pero yo llegué a México hace 8 años a acabar mis estudios. Me gradué en 2011, llegué a Monterrey y pues empecé a emprender temas de energía solar, ¿no? Entonces estuve emprendiendo 4 años en energía solar, hicimos una primera startup donde empezamos a instalar paneles solares en hogares, techos de hogares mexicanos. De eso migramos sobre un modelo de negocio un poco más a gran escala porque estábamos desarrollando granjas solares, entonces son project finance para generar energía eléctrica a gran escala. Y llegó la reforma energética, pararon la industria 1 año y medio y nosotros pues nos quedamos sin capital, sin poder aguantar año y medio de parada de esta industria, ¿no? Entonces en paralelo yo había armado otra startup que se llamaba Sol Invictus, era un parque solar tiempo compartido básicamente, y tuvimos que pivotear al momento que empezamos a implementar la reforma energética porque pues ya el modelo de negocio no era factible y además no podíamos esperar año y medio. Entonces de eso, en este proceso de pivoteo nace Invictus. ¿Por qué? Porque nos habíamos dado cuenta durante estos 6 años que la mayoría de los hogares mexicanos, que son los que necesitan realmente paneles solares, no tienen herramienta para entender su gasto de luz, no tienen o no tenían herramienta para poder calcular si realmente necesitan paneles o no, porque hay muchos proveedores que abusan de la falta de conocimiento, la falta de información del consumidor final. Entonces dijimos, vamos a hacer una plataforma gratuita para todos los hogares mexicanos, abierta para ayudarlos, uno, a entender su gasto de luz y dos, a detectar si necesitan o no paneles solares. Un paso previo, ¿no? Interesante, porque empiezas con lo que sigue y dices, vamos a hacer un paso previo a que las personas en sus hogares puedan saber. Eso está padre. Y yo, Yanis, te quería preguntar, ¿por qué emprender todos estos proyectos de los que estás hablando tienen que ver con energías renovables? ¿Por qué emprender en esa cuestión en particular? Pues mira, todo nació, yo estaba estudiando en el TEC en Toluca y es lo que te decía hace rato, negocios internacionales, entonces no tiene nada que ver con energía solar, no tiene nada que ver con tecnología, pero estaba leyendo un libro sobre la manera de cómo México estaba produciendo electricidad, ¿no? Entonces
el 75% de la electricidad generada en México en esta época, ahorita debemos de estar como al 70%, está generado quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, ¿no? Entonces esto pues contamina mucho al medio ambiente. Entonces vamos a decir que además de ser un emprendimiento ambiental, porque estamos reduciendo de cierta manera las emisiones de CO2, es también un emprendimiento para el futuro. ¿Por qué? Porque las energías renovables permiten hoy producir electricidad a un costo mucho más barato sobre el largo plazo. Claro. Ahí tienes, de hecho, hace un momento, yo quiero preguntarte, sobre todo también tu punto de vista como extranjero, emprendiendo en el mercado mexicano, ¿cómo se comporta el consumidor mexicano en este tipo de negocios? ¿Qué tan abiertos nos ves a este tema? Pues justo estábamos hablando de largo plazo con las energías renovables. El consumidor mexicano está viendo mucho a corto plazo, es decir, invertir en energía solar en la época cuando yo empecé, donde no teníamos todos los financiamientos aquí que tenemos hoy en día, era una inversión que ibas a recuperar en 4, 5, 6 años. Entonces, muy pocos hogares, muy pocos consumidores estaban dispuestos a invertir tanto para recuperarlo con los ahorros que van a generar. O sea, veían el recibo de luz que venía, ¿no? En lugar de decir, oye, en 6, 7 años. Exacto. 6, 7 semanas. Sí, pensar en 6, 7 años era algo que no estamos acostumbrados hoy en México para tomar decisiones sobre una inversión tan alta. Fíjate, muy cierto. Y hablando ya a nivel global, a mí me gustaría que nos dijeras hacia dónde van los hogares en tecnología y en consumo eléctrico. O sea, ¿cómo nos visualizas en 10 años? Pues mira, primero hay que entender lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa, donde gracias a financiamientos atractivos para energía solar, tenemos 1.500.000 casas con paneles solares en Estados Unidos, casi un poco más de 1 millón en Europa también. Entonces, ¿qué sucede con temas de arrendamiento, que es lo que estamos hablando hace rato? El hogar no invierte nada. Lo invierte el instalador junto con una financiera, instalan los paneles solares y le vende al hogar la electricidad a un precio más barato que la CFE. Eso es un esquema de arrendamiento que en estos países se escaló la adopción de la energía solar en los hogares. Entonces, ¿qué va a suceder en 10 años? Pues cada vez más estamos teniendo mejor tecnología, financiamientos más atractivos. Entonces, pues básicamente va a ser como tener un smartphone, producir su propia energía con paneles solares en su techo, ¿no? Smart home. Sí, al final del día lo que correcto. ahora es el smartphone que todos lo tenemos. Vamos a hablar de paneles solares en las casas ya como una cuestión habitual, ¿no? Sí. Y todo eso va con todo lo que está sucediendo de los esquemas de descentralización, aterrizando un poco a la energía. Estábamos produciendo energía de manera centralizada con enormes plantas eléctricas. Para darles un ejemplo, aquí en Monterrey consumimos la energía que está producida en Tamaulipas o en Chihuahua. Entonces nos traemos toda esta energía generada con grandes centrales eléctricas que queman, como te comentaba, combustibles fósiles y pues perdimos mucho en todo el trayecto. Y mañana vamos a tener plantas eléctricas en todos los techos de los hogares, de los pequeños comercios. Entonces, estamos descentralizando la generación de energía, ¿no? Interesante. En todo el tiempo que tienes ya operando en este negocio, quisiéramos saber tu caso de terror, ¿no? ¿Cuál fue ese tropiezo, ese bache profundo que dijiste a lo mejor, híjole, me va a costar trabajo, pero cómo lo superaste también? Pues mira, yo creo que el caso de terror de muchos emprendedores, sobre todo cuando empiezas en un modelo donde pues, nosotros no teníamos muy claro cómo íbamos a monetizar esta plataforma al inicio, que de hecho es una pregunta que no te contesté hace rato. Entonces, pues nos capitalizamos, tuvimos la fortuna de capitalizarnos y nos quedamos sin capital a un momento dado, ¿no? Entonces, yo creo que el terror de todos es decir, pues ya nos quedamos sin capital, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar?
y ya. Y eso pasó hace 1 año y medio y con perseverancia, con determinación, pues estamos saliendo bien adelante y de nuevo ya rearrancando operaciones muy, muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que este caso de terror también es una oportunidad para levantarse mejor y para seguir pues a construir el sueño que, pues, que te apasiona y que hace la falta que te de levantas. capital no sea un pretexto. Y buenísimo además el caso de terror porque es algo que muchas startups, no me van a dejar mentir, están atravesando, ¿no? ¿Cómo capitalizarme? Porque si no, sin capital, pues no puedo seguir, ¿no? Entonces al final del día es un buen ejemplo de decir, aunque parezca difícil, siempre se le puede dar la vuelta, ¿no? La perseverancia, como decía ahorita Yanis. Pues muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos. Está interesante eso de cómo nos visualizamos en 10 años. A ver si luego vemos el archivo, si efectivamente, a ver si no es en 5, por cómo van las cosas tan rápido. Pero bueno. Sí. Consumo eléctrico responsable en todas las casas de este país y del mundo. Exactamente. Igual te contesto tu pregunta sobre el modelo de negocio rápido. Pero lo que estamos haciendo nosotros cuando entras en invictus.mx es darte un diagnóstico muy rápido de si necesitas o no paneles solares. Entonces te ayudamos a configurar tu proyecto solar en, pues quieres invertirle, no le quieres invertir porque puedes hoy contratar paneles solares sin invertir un solo peso y ya con eso estamos haciendo alianzas con los mejores proveedores de paneles solares, tanto instaladores como financiadoras y los conectamos, ¿no? Es un tipo de emprendimiento social, la verdad, muy ad hoc a la circunstancia global, ¿no? Insisto, este tema ecológico que a todos nos incumbe. Pues muchísimas gracias, Yanis. Encantado. Esto fue el emprendedor de la semana. Muy bien. Muchos emprendedores manejan aplicación o página web, pero solamente son pocos los que se preocupan por establecer las reglas para los productos o servicios que ofrecen. Establecer términos y condiciones no tiene que ser algo muy complicado ni un problema para tu negocio. Solamente te tienes que asegurar cuál es la mejor manera de proteger tu startup y hacerlo siempre de la mano de un abogado especialista. Muchos de nosotros desconocemos qué hemos aceptado y permitido al momento de hacer clic en el tan famoso acepto los términos y condiciones. Pero todo cambia cuando eres tú el dueño de la aplicación o de la página web, porque además tienes que saber que este documento es tu único escudo jurídicamente hablando frente a tus clientes y terceros. Es por eso que hoy te voy a hablar de 3 aspectos que debes de tomar en cuenta al momento de realizar tus términos y condiciones. Número 1, hazlo a tu medida. Hay muchos términos y condiciones que son resultados de copy-paste de páginas ya existentes o de formatos preestablecidos. El problema con esto es que muy probablemente esos términos y condiciones no apliquen para tu empresa o peor aún, que sean para un país diferente al que resides. Recuerda que en los términos y condiciones estableces cuáles son tus derechos y le das aviso a tus usuarios o clientes de qué te permiten hacer una vez que ingresan a tu aplicación o página web. Número 2. Mejor prevenir que lamentar. Establecer los límites entre lo que tú comercializas y tus usuarios o clientes te va a ayudar a no asumir responsabilidades por contenido ofensivo o incluso ilegal que ellos creen directamente. Además, te sugiero establecer alguna metodología para resolver los conflictos que pueden surgir para tu startup. No necesariamente es el juicio, sino existen ya diferentes formas. Seguro un abogado te va a poder ayudar a incluirlos dentro de tus términos y condiciones. Y número 3, brinda a tu startup. Para que tengas unos términos y condiciones dignos de un emprendedor visionario, debes de tomar en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo, delimita el territorio en el que vendes tus productos o ofrezcas tus servicios. Indica quiénes pueden ser tus usuarios, como por ejemplo mayores de 18 años. ¿Cuál será el uso correcto de tu aplicación web o móvil? Establece cuáles son los derechos de tus usuarios y además algún método para contactarte en caso de quejas o asistencia. No olvides de poner cualquier aspecto necesario que vaya a evitar que existan usuarios insatisfechos. Es por eso que te recomendamos que los términos y condiciones los realices de la mano de un abogado especialista, que tome en cuenta todas las necesidades de tu startup y la forma en la que tú comercializas tus servicios y productos. Al final de cuentas, lo que buscas es evitar problemas y no crear nuevos. Si tienes alguna duda sobre este tema, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales o bien en la página de comenco.mx.
El día de hoy en Tendencias Contrarreloj vamos a hablar sobre el bootstrapping, esta idea de comenzar tu negocio con cualquier medio que tengas a tu alcance. Por ende, el nombre bootstrapping con las correas de tus zapatos si es necesario. El día de hoy yo voy a hablar sobre los puntos a favor y Alejandro, como siempre, los puntos en contra. ¿Qué es el bootstrapping? Como modelo de negocio, ¿qué ventajas tiene? Depende de los ahorros que el emprendedor tenga, es decir, no tienes que salir a conseguir caras fuentes de financiamiento, no tienes que salir a conseguir múltiples cosas para que todo esté listo, simplemente se trata de arrancar con lo que tengas como puedas, pero arrancar ya. De esa manera tú puedes ya tener un negocio en marcha y a pesar de que ciertas cosas todavía van a carecer, tú vas a poder ya irlas trabajando y vas a poder irlas consiguiendo sobre la marcha. Esto hace que te obligue a vender para que te vaya bien, entonces aprecias más a tus clientes, te obliga a que el propio crecimiento y la propia bonanza de la empresa dependa directamente de las ventas que tú hagas. Además de que es muchísimo más fácil empezar y es un modelo fácilmente escalable y así puedes, por ende, hacer algo muchísimo más próspero desde algo muy poco. Bueno, acá mi compadre le gusta siempre adornar muy bonito las cosas, pero también hay que decir lo negativo, ¿no? Primero, si no hay estrategia, es difícil prosperar. De hecho, este término bootstrapping es muchas veces la razón por la que los emprendedores fracasan al emprender. Está muy padre, es muy romántico eso de con lo que tenga y si es necesario una mesa ahí viejita y saco la computadora de mi hermano y empiezo a trabajar con lo que tengo, pero eso desafortunadamente tiene también sus riesgos, ¿no? El no tener esa estrategia clara del negocio puede generar riesgos. El otro tema también, el no tener dinero, desde luego implica el tener que hacer todo tú. Y eso también tiene sus puntos en contra. ¿Por qué? Porque tú no eres Superman o no eres Superchica. Y eso también cuenta. El no poder, si no sé de leyes, si no sé de contabilidad, si no sé de finanzas, si no sé de arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, este tema tiene evidentes ventajas para tu negocio. El hecho, como bien comentaba Alejandro, del do it yourself, ¿no? La cultura de hazlo tú mismo, tú vas a ser un poquito el todólogo en este tema, te permite eliminar las subcontrataciones innecesarias para que tú solamente contrates o subcontrates a aquellas personas que sean sumamente indispensables. El hecho de que hagas un bootstrapping no quiere decir que no tengas estrategia. Al contrario, te va a hacer pensar un poquito más fuerte en cuál es la estrategia que debes de seguir para poder alocar tus recursos correctamente en aquel abogado o en aquel contador o en aquel diseñador que realmente necesitas en esta etapa de tu negocio. Esto obviamente te da también muchas ventajas de saber cuándo acceder o no y de qué manera acceder a temas de financiamiento. A diferencia de poder contratar un financiamiento muy caro, tienes opciones y ventajas como la preventa. Esto es muy común con proyectos como que se anuncian en Kickstarter o Fondeadora o Cubo, etcétera, porque precisamente estás vendiendo la promesa de un buen producto a cambio de una preventa. Bueno, la preventa corre riesgos, ¿no? Definitivamente el vender antes de es riesgoso para las dos partes. La calidad no siempre es la mejor. Si estamos hablando de que no tenemos el dinero para contratar a los mejores, la calidad no siempre va a ser la mejor. Y eso puede pegarle directamente a tu marca, que recién comienzas. El tema del financiamiento es difícil, efectivamente, el poder financiar negocios, pero no es imposible. Ahora hay muchas alternativas para financiar. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Podemos buscar mucho financiamiento para no hacerlo todos nosotros, sino buscar a los expertos de cada materia y que nos aporten su granito de arena. Muy bien, como conclusión, sabemos que el bootstrapping es un método para emprender con cualquier recurso que esté a tu alcance, nada más que si no lo haces de manera correcta puedes desperdiciar tus recursos, preciados y muy limitados recursos en temas que no son tan importantes para arrancar adecuadamente tu negocio. Y luego si ponemos de riesgo el decir, no, todavía no estoy listo y entonces no hago bootstrapping, pues nunca vamos a emprender, ¿no? Sí necesitamos dar un salto al vacío y emprender con lo que tengamos, buscar un punto medio en el que tengamos lo suficiente para que el negocio sea exitoso. El salto de fe, en eso estamos de acuerdo.
Esta es la primera parte de la entrevista del ingeniero José Maiz. Comienza ya. Estamos aquí con el ingeniero José Maiz, un empresario de renombre en el estado de Nuevo León, que de hecho, ahorita nos va a platicar, tuvo una proeza de su infancia que valió 2 películas y ya bastante historia y demás detrás de ello. También es dueño y presidente de los Sultanes de Monterrey, el equipo de béisbol, y también es el director general de Maiz Mier Constructora. Ingeniero, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina el día de hoy. Al contrario, gracias por la invitación de estar con ustedes. Oiga, lo primero que yo le quiero preguntar es sobre el llamado juego perfecto, esta proeza de la infancia. No sé si nos pueda platicar de ello. Bueno, te puedo decir que eso fue en 1957 y es el único juego perfecto que se ha lanzado en toda la historia. Lo lanzó Ángel Macías. Precisamente este año se cumplen los 60 años de esa hazaña que no se ha vuelto a repetir y es el único juego perfecto en una final de Campeonato Mundial de Ligas Pequeñas hasta la fecha. Y no nada a nivel mundial. Y no nada más fue un juego perfecto. Fue tan perfecto que ninguna pelota salió del cuadro. Fueron 11 ponches y 7 rolitas y flies al cuadro. Los que estábamos de fielders, yo estaba en el left fielder, y el center y el right field podíamos haber jugado sentados. Sí, porque ninguna pelota salió del cuadro. O sea, para que no tomemos idea de la hazaña tan grande. Claro. Y ese fue el parteaguas del béisbol de ligas pequeñas a nivel mundial, porque salió tanto en los periódicos, conocimos tantos presidentes de Estados Unidos y de México gracias a esa hazaña de Ángel Macías, que salió en Life, en Reader's Digest y en todas las revistas, se fue a todo el mundo. Y para el año siguiente ya empezaron a participar muchos otros países. Se fue hacia el oriente, hacia China, Japón, Taiwán, Corea, etc. Y hacia el Caribe y el centro y Sudamérica. Ya incluso hasta en Brasil se juega béisbol de liga pequeña. ¿Sirvió para incentivar que más jóvenes también se acercaran al deporte? Entonces? Definitivamente que sí. De una liga pequeña que había aquí en Nuevo León en 1957, ahorita existen 68 ligas pequeñas en el estado de Nuevo León, de las 230 que hay en el país. No, pues ahí están los Entonces, resultados. Creo que pues, su hazaña fue la que hizo que todo esto creciera tanto a nivel, no nada más nacional, mundial. Y la segunda pregunta que yo quiero hacer tiene mucho que ver. Ustedes ahorita, el presidente de los Sultanes de Monterrey, el equipo de la localidad de béisbol, en una localidad que, dicho sea de paso, compite muchísimo con el fútbol soccer, con los equipos de Rayados y de Tigres. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es emprender en el sector deportivo y particularmente en el béisbol? Bueno, déjame te digo, mi padre no me dejó irme a mi de pelotero profesional cuando yo tenía 16 años. Me vinieron a firmar para los Gigantes de San Francisco. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de comprar el equipo de béisbol, él lo compró y me dijo, pues no te quiero ir a jugar béisbol, pero aquí está. Entonces ese es el por qué estoy en el béisbol profesional. Sí es muy difícil en una ciudad como Monterrey, que tiene grandes competidores en el fútbol, Rayados, Tigres. También tienes un gran equipo de básquetbol, equipos de lo mejor que hay en el país de fútbol americano, más muchos espectáculos. Y tienes la Arena Monterrey dando también todo el tiempo espectáculos. Etcétera. Entonces, sí es muy difícil competir con el fútbol, principalmente porque desde que dueños de televisoras, de las grandes televisoras del país, compraron equipos de fútbol, pues todo está enfocado al fútbol y entonces se acaba el torneo de fútbol y no importa, ellos siguen pasando fútbol de Brasil, de Italia, de España y de todos los países aparte, y luego ya se inventan muchas copas, que la Copa de Oro, que la Copa de no sé qué, que otra copa, entonces se están pasando fútbol todo el tiempo. Esto fue Comienza Ya. Ya sabes también, si conoces alguna startup o algún empresario que te gustaría que salga con nosotros, que nos mande por favor a los datos que se aparecen ahorita en pantalla sus datos de contacto.